Hoy le he titulado las formas en las que Dios trata con el hombre, ¿sí? Dios tiene muchas formas. Súbele un poquito, Fer. Dios tiene muchas formas para tratar con el hombre. Dios tiene muchas formas para tratar con sus hijos. Dios tiene muchas formas para tratar con el ser humano. Y siempre he creído que Dios es un Dios de multiformas. Algunos Dios nos trajo con lazos de amor, a otros tal vez Dios los trajo con lazos de paciencia, a otros tal vez los trajo el Señor con látigo, ¿verdad? Con dureza, pero todos estamos aquí porque en algún momento al escuchar de Dios, al encontrarnos con Dios, nos dimos cuenta que en su gracia y su misericordia, pues Él quería rescatarnos, esa es la palabra correcta, rescatarnos de una vida vieja, una vida dolorosa. Amén. Y bueno, entonces le he titulado así las formas en las que Dios trata con el hombre, porque hay propósitos principales en el poder de Dios. Dios tiene poder. Un poquito, dame agudos, más agudos por favor, que me pierdo. Hay muchas formas en las que Dios va trabajando, y dentro de esas formas hay el propósito del poder de Dios. Tiene, por lo menos quiero hablarte de 5 formas en las que Dios trata con el hombre. Y a veces pensamos, ¿no? Dame más agudos, Fer, porque me pierdo. Es que si no le subes yo me pierdo, no escucho y me llega un eco. Agudos, dame más agudos. Y en medio de esas formas en las que Dios trata con el hombre, en medio de esas formas con las que Dios trata con nuestro corazón, como muchas veces nos ha pasado, yo no sé si les ha pasado en algún momento de sus vidas el preguntarse por qué Dios no ha hecho lo que ha hecho con mi hijo o con mi hija o con mi familia o con el vecino o con quien tú piensas, o con mi exmujer o con mi pareja o con quien sea. Creo que lo primero que me gustaría que ustedes anotaran es que dentro de estas formas en las que Dios trata con el hombre está la formación del carácter cristiano. Y dentro de esa formación del carácter cristiano hay muchas cosas que Dios quiere formar. Usted no me dejará mentir que no hay una manera filosófica o una manera de entender cómo Dios trata con nuestro carácter. Hasta que estamos en medio de una prueba, hasta que estamos en medio de una situación difícil, es como podemos entender cómo Dios trata con el hombre. Y bueno, lo primero que vamos a entender en este momento es que para que Dios trate con nuestro carácter, para que Dios trate con nuestro corazón, préstame si quieres el celular para monitorear la imagen. Número 1, hay que entender que hay áreas en nuestras vidas, escuche bien esto, hay áreas en nuestras vidas que Dios va a tratar a pesar o a partir del amor. El amor, el amar algo o el dejar de amar algo, forma nuestro carácter. Porque a veces Dios te manda a amar cosas que no quieres amar. Qué sencillo sería amar a los hermanos que nos aman. No, para mí sería wow, ¿verdad? Amar a los hermanos que me aman, amar a la cuñada que me ama y a la que no te ama, y la que habla de ti, y la que habla de tus hijos. Ahí forma Dios nuestro carácter, amando lo que nos cuesta trabajo amar. O todos aman, ay, no me digan, no, pastor, no sé de qué habla. Todos nos cuesta amar aquellas cosas que nos han lastimado, y que a veces en nuestra vida Dios nos dice, ama a pesar de que te cueste amar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando amamos algo estamos poniendo nuestro tiempo. Cuando tú amas algo no es amar por amar, es poner tu tiempo, poner tu corazón, poner tus fuerzas y todo. Escuche bien esto que le voy a decir, toda área en tu vida donde te cueste amar, ahí hay un área donde estás herido. ¿Te cuesta amar a tu esposa? En esa área estás herido. ¿Te cuesta amar a tus hijos? En esa área estás herido. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando eras chico tu padre no te amó como hoy, tus hijos te piden que los ames. Y dices, pastor, es que a mí me cuesta mucho dejar de repetir las maldiciones generacionales, y hoy yo no amo a mi esposa, pues porque a mí no me amaron mis padres. Entonces toda área en nuestra vida que nos cuesta amar es un área donde estamos heridos. A veces Dios nos dice, como Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas.
¿Qué pasaría si Pedro hubiera contestado: Señor, pero es que ahorita traigo un horrible dolor de riñones que no puedo con él? ¿Tú quieres que yo ame tus ovejas, a tus ovejas? Déjame primero sanar. Pedro ama a mis ovejas. Pedro, entrégate. Y entonces Pedro entendió en algún momento que no es fácil, escuche bien lo que le voy a decir, no es fácil amar donde no nos aman. A veces amamos lugares, a veces amamos personas, a veces amamos recuerdos, por decirlo así, que tal vez nos hirieron, que tal vez nos lastimaron, pero cuando le digo esto es que difícilmente, escuche bien esto que le voy a decir, cuando dice la Biblia que Dios le hablaba al profeta Isaías, ¿y saben dónde Dios hizo que ensanchara a Isaías? Le dijo Dios: cuando estabas en tu angustia, dice Isaías al Señor, cuando estaba, oh Dios, en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué en el dolor es donde Dios nos hace ensanchar? Porque una de las cosas que nos deben llevar a formar nuestro carácter cristiano, porque hay carácter y a veces nos cargamos el apellido y decimos: no, yo salí como los López, yo salí como los Méndez, yo salí. Pero cuando Dios nos dice: ahora quiero formar el carácter de Cristo en ti, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Cómo sé que Dios está formando el carácter en mí? Dígalo, ¿cómo? Cuando he aprendido a dar gracias a Dios por todo. Que eso no lo hace cualquiera. Porque damos gracias a Dios cuando cambiamos celular, cuando traemos llena la cartera. ¡Ay, aleluya! Gracias, Señor. Pero cuando dice el Señor, no, al contrario. Cuando sales del médico con una lista que parece un pergamino de medicinas, cuando sales del médico, cuando sales de una mala noticia, ahí es cuando nos cuesta trabajo decir: Señor, gracias. A pesar de la prueba, gracias. ¿Pero por qué gracias? Gracias, Padre, por lo que se fue. Gracias, Padre, por lo que se cerró. Gracias, Padre, por lo que ya no está. Gracias, Padre, por lo que me dolió. Gracias, Padre, por todo lo que se fue. ¿Y por qué a veces pensamos: Padre, pero ¿por qué le voy a dar gracias a Dios por lo que se fue? Porque le va a dar espacio para lo que vendrá. ¿Pero por qué le voy a dar espacio o le voy a dar gracias a Dios por lo que se cerró? Porque toda puerta que Dios cierra es una opción para que Dios abra una más grande y una mejor. Entonces no podemos crecer en el carácter cristiano si no entendemos que las cosas que Dios permite tienen un propósito. Señor, gracias. A veces pensamos: ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Porque por las cosas que ya no están o que perdí, porque nos enseñaron a valorar. Y valoramos hasta que perdemos las cosas. La gente cambia hasta que ha valorado lo que perdió o hasta que ha sufrido lo suficiente. ¿Por qué entonces le voy a dar gracias a Dios por aquello que me lastimó? Porque no todas las cosas funcionan. Y esta palabra es perfecta para decirle a muchos de ustedes: hay cosas que merecen un segundo inicio, que merecen un segundo principio. A la primera no te fue bien, ¿qué? ¿Te vas a amargar? ¿Te vas a ir a tirar al canal nacional? No me fue bien, lo voy a volver a intentar. Y no me fue bien 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Porque a veces Dios forma nuestro carácter cuando, repito, nos pone a amar donde no queremos amar. Y cuesta trabajo, sí. Yo creo que no hay nadie aquí que diga: ay, no, pastor, para mí es muy fácil. Y a veces el enemigo sabe, y cuando quiere dejar un dolor, una marca en ti, nunca va a usar a gente que a ti no te importa, ni a gente que a ti no te duela. Va a usar a gente que esté cerca de ti, pero también va a usar a gente que sabe que te va a doler. El enemigo usa gente para lastimarte porque sabe que eso provoca más efecto. Sin embargo, cuando Dios usa, por ejemplo, a alguien que te acabas de encontrar, a alguien que chocaste en el metro, en el metrobús, chocaron los hombros, bueno, se disculpan y ya. Y no que te causa un efecto tan doloroso como alguien que te puede marcar por el dolor que ocupa, por el espacio que ocupa en tu corazón. Escuche esto, porque hay cosas en la vida que nos duelen más unas que otras. Porque hay cosas que ocupan más lugar en nuestro corazón unas que otras. ¿Por qué Dios no le pidió a Ismael a Abraham? Porque Ismael no ocupaba el mismo lugar que Isaac en el corazón de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Le hubiera dicho: dame a Ismael. ¿Y qué hubiera dicho entonces Abraham? Sí, yo te lo entrego. No tengo problema, ese hijo me recuerda a mi pecado. Y entre más me pidas deshacerme de Ismael, yo te lo entrego. No, pero Dios sabía que el mejor momento para pedirle a Abraham es Isaac. Porque Isaac ocupaba un lugar más grande en el corazón de Abraham que el de Ismael.
Y a veces Dios nos dice, a ver, dame a tu Isaac, dame aquello que te cuesta trabajo soltar, dame aquello que te cuesta trabajo entregarme, rendirme, tu don, tu trabajo, tu dependencia, tus fuerzas. Porque hay gente que dice, yo dependo de mis fuerzas, yo tengo fuerzas, yo me acabo el mundo entero. ¿Y qué pasa cuando pierdes tus fuerzas? Volvemos a Dios. Entonces escuche esto, había un hombre que no tenía fe. Un día dice, yo no creo que Dios pueda en un segundo quitarme todo. Y el Señor lo hace cuando entró de manera ilegal a una tierra, lo despojaron de todo. Y ese hombre termina volteando los ojos al cielo y dice, ahora creo que tú puedes quitarme todo en un abrir y cerrar de ojos. Lo que no creo ahora es que puedas devolverme todo lo que perdí. Y a veces pensamos que Dios puede trabajar con nuestro ateísmo. Dios no trabaja con nuestro ateísmo, Dios trabaja con nuestra fe. Porque los ateos siguen siendo ateos, amargados pero ateos. Mientras el cristiano sigue teniendo fe de las cosas que parece que no tienen una... Por eso, ¿cómo se llama el tema? Formas en las que Dios trabaja con el hombre. Con la paciencia, con amar lo que te cuesta amar, con controlar nuestra lengua, que es el segundo punto. Pero antes de llegar a ello, tenemos que entender, escuche bien esto, que muchas veces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que nos pide cosas que nos duelen, nos pide cosas que debemos de soltar, cosas que nos cuesta trabajo perder. Muchas veces incluso entendiendo que la prueba a veces es corta, mientras el proceso es largo, pero la corona lo vale, porque la corona es eterna. La Biblia dice que un día llegaremos y Él nos dará coronas. Coronas a los pastores fieles, coronas a los que predicaron la palabra, coronas a los que esperaron hasta el final, a los que no, como dice la palabra, y al que venciere recibirá la corona de la vida. ¿Al qué? ¿Qué? Al que venciere. Entonces existen muchas pruebas. Y sabe, yo a veces digo, ay Señor, eres tan perfecto que tú sabes cómo hacer las cosas, porque de repente Dios empieza a tratar en tu salud y sales de esa prueba, pero ahora te mete en una prueba de economía, y sales de esa prueba y ahora te mete en una prueba en la familia, y sales de esa prueba y ahora te mete en una prueba de paciencia, y así. Dios nunca va a terminar, nunca va a dejar Dios inconcluso, incompleto lo que ha comenzado. Si ya Dios te puso las manos y en este momento Dios está tratando contigo, ¿sabes lo mejor que te queda hacer? Gracias Señor por la prueba que estoy pasando. No endurezcas tu corazón. Porque a veces cuando pasamos por una enfermedad, cuando en medio de esa enfermedad hay gozo, sabes que eso proviene de Dios. Pero cuando en esa enfermedad sientes que te vas a morir, eso viene de Satanás. Porque sabes, Señor, si en esta enfermedad yo me tengo que morir, me muero. Pero hay en ti gozo. Pero cuando viene el diablo te está atormentando. Te vas a morir, vas a dejar a tus hijos huérfanos, vas a dejar a tu mujer viuda, vas a dejar, y empieza el diablo. Porque ¿qué? Cuando Dios trata con el hombre, hay un gozo interno que aunque diga, Señor, como Job, ¿puedo yo haberlo perdido todo? Porque la mujer venía a Job y le decía, ¿ese es tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Y Job lo que contestó fue, ¿vamos a tomar lo bueno de Dios y lo malo lo vamos a rechazar? No. Hay momentos donde Dios quiere hacer en nuestras vidas muchas cosas, y José pasó 5 procesos en 13 años. 5 procesos. Lo rechazaron su familia, los hermanos lo odiaron, lo metieron a la cisterna, la mujer de Potifar mintió, el jefe de los coperos lo olvidaron. 5 procesos en 13 años. Y a veces decimos, ay Padre, yo ya no puedo. La prueba que me llegó en este momento me ahoga, y Dios te dice, si tú brincas la prueba en la que yo te quiero meter, se va a hacer una fractura en tu carácter. Porque todo lo que Dios hace, ¿qué? Dígalo, tiene un propósito. Nos cuesta, pero tiene un propósito. Entonces, una de las cosas que vamos a entender es que Santiago, el apóstol Jacobo en su carta dice en Santiago, dice que existen 2 aguas en una fuente, agua dulce, ¿se acuerda? Y agua salada. Dice Santiago, no puede de una fuente de agua dulce salir agua salada, o es agua dulce o es agua salada. Y cuando Jacobo en la carta de Santiago comienza a hablar acerca de las aguas, habla
específicamente de que el agua produce vida. Donde hay agua hay vida, eso usted lo sabe. Buscan en Marte que hay agua, porque si hay agua hay vida. No es donde hay sol hay vida, no. El agua produce vida. Y hoy que es el 21 de enero, el de marzo, donde empieza ya una primavera, decimos gloria a Dios porque empieza una nueva etapa. Acabó el invierno y ahora hay que mudarnos a la primavera. ¿Qué pasaría si yo, iniciando hoy la primavera, quiero vestirme como en el invierno? Llegara con una chamarra, con una bufanda, con guantes, con tapaorejas, con tapabocas, con gorro. ¡Ay, qué ridículo el pastor! Así de ridículos nos vemos cuando brincamos de una etapa a otra sin soltar lo que no nos corresponde. Dios te dice, ya, suelta lo que tengas que soltar. Pastor, pero es que sigo arrastrando a mi mujer, pero ese matrimonio ya se acabó hace 20 años, ya suéltala para que Dios te dé una nueva mujer. Pastor, pero es que yo traigo arrastrando cosas de otra iglesia, suéltala para que Dios te meta tu nuevo proceso en medio de esta iglesia. Porque si no estamos pensando, ¿y cómo le hago? No, suelta cosas que traigas de tu pasado, suéltalas para que Dios te pueda dar algo nuevo, algo fresco, algo grande, algo más grande de lo que soltaste. Entonces escuche esto. Muchas veces dice en Génesis 3:15 que, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre el semen, hablando de semilla, pero te herirá en la cabeza, escuche y tú herirás en el calcañar. Hay una guerra constante desde el principio. La mujer contra la serpiente contra el calcañar. Y de alguna manera, muchas de las cosas que a veces se nos olvidan y que a veces pasamos por alto, es que cuando nosotros como padres, no lidiamos con ciertas cosas en nuestro carácter, se las heredamos a nuestros hijos. Nuestros hijos son una copia de nosotros, por eso peleamos tanto con los hijos. Ay, pastor, es que mi hijo es bien voluble. Ay, pero se achú, ¿no vendes piñas? Ay, pastor, mi hijo es bien payaso. Ay, pero si no te mordiste la lengua. Chocamos con nuestros hijos porque nos recuerdan y decimos, ay, yo era así de terco, yo era así de cabezón. Y Dios te dice, ¿por qué quiero que rompas eso en ti? Porque al romperlo en ti lo rompes en tus hijos. Ay, y cuesta trabajo, padre, esto me está costando trabajo soltarlo. Y Dios dice, suéltalo, porque al soltar aquellas cosas que te cuestan trabajo, Dios nos da otra cosa diferente. Dios dice, ¿qué necesitas? Paciencia, suéltame aquellas cosas que te cuestan trabajo tener en control, bajo tu control, porque el control del hombre siempre, ¿verdad? De alguna manera es algo que se sale, algo que se rompe, algo que de alguna manera Dios dice, yo voy a invertir tiempo en trabajar, no por fuera. Dios es un Dios que quiere trabajar, ¿sabe? Dentro de nosotros. Dios nunca va a trabajar afuera. La manita de gato tú te la das. Está bien que te pintes tu cabello, que te pongas tus uñas, eso está perfecto. Pero dentro, ¿quién trabaja? Dios. Y eso que tú le llamas insomnio es Dios diciéndote en la noche no te dejé dormir porque quiero que entregues cosas en tu corazón. A eso que tú le llamas prueba, Dios le llama proceso. Ay, es una prueba del diablo, cochino diablo. Y Dios dice, no le llames prueba no le llames prueba del enemigo a lo que yo le llamo proceso. Porque los procesos de Dios tienen un principio y tienen un fin. Y decimos, Señor, gloria a Dios. Número 2, escuche esto. La segunda forma en la que Dios está trabajando con el hombre es, número 2, a través del gobierno de la lengua. Y nuestra lengua, escuche esto, es poderosa. Yo creo que no hay nadie aquí que no pueda decir, no es cierto. No, sí, nuestra lengua es poderosa. ¿Por qué? Porque nuestra boca puede dar vida o puede dar muerte. Yo a veces veo mucha gente que ora, Señor, bendíceme. Ay, sí, pides la bendición, pero se te olvida que cuando venga la bendición también vendrá un fuerte ataque del enemigo. Porque a veces cuando la bendición llega a nuestras vidas, el enemigo no la quiere robar. Pero si esa bendición vino de Dios, el enemigo no puede tocar lo que Dios nos ha dado. Entonces nuestra boca da vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra boca puede haber influencia, para bien o para mal, puede haber iniquidad o puede haber inconsistencia. ¿Sabe dónde comienza la inconsistencia en el hombre? En la boca. Cuando no cumplimos nuestra palabra, ahí comienza la inconsistencia.
Cuando decimos no puedo, no quiero. Y hay que usar con mucho cuidado nuestra lengua, porque nuestra lengua puede herir, puede construir también, pero también puede destruir. Puede frenar, pero también puede empujar. Puede apoyar, pero también puede en algún momento secar. Entonces la boca es poderosa. Si usted se da cuenta, yo entendí esto hace muchos años. Cuando una vez fui con mi familia a la Marquesa, montamos un caballo, yo le pregunté al domador, le dije, oiga, ¿cómo se gobierna, cómo se doma un caballo? Y me dijo, el caballo no se doma por las orejas, se doma por la lengua. Y a veces esa es una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos entender. Las grandes bestias, porque Santiago, vuelvo otra vez a regresar a Santiago, Santiago dice, la lengua es como una gasolina que puede encender un fuego. Y entonces cuando yo entendí de ese hombre ahí en la Marquesa que los caballos no son dominados por las orejas sino por la lengua, ahí entendí que se necesita una chispa para provocar un infierno. Y a veces no necesitamos un infierno afuera, dentro de nuestra casa con nuestra boca estamos provocando infiernos. En vez de bendecir, que bendigas a tu esposa, qué bonita te ves. Ay, pues no te queda ese color de cabello, te ves más gorda, ya, echaste una chispa. A lo mejor lo que tu mujer te está pidiendo es una palabra de bendición, o tus hijos, o los hijos a los padres. A veces los hijos se les olvida, ay papá, estás bien burro, no sabes manejar un WhatsApp. Sí, pero ¿quién te enseñó a manejar una cuchara, niño menso? Le das un cucharazo ahí, una vez agarran la cuchara. Una chispa puede dividir una familia, una chispa puede dividir un país, una chispa se necesita para dividir una nación, una familia, para dividir una empresa, una chispa así de sencillo. Pero escuche, una chispa también puede acabar con un matrimonio. Porque a veces pensamos, puedo estirarme un poquito más, pero Dios dice, no te estires, aprende a que yo quiero. Fíjese, hay una historia de una mujer, esto fue verídico, fue en la ciudad de Chicago. Estaba ordeñando su vaca. Y dice la historia que había una lámpara, pero en aquel entonces las lámparas eran con gasolina, con aceite, ¿se acuerda? La mujer estaba ordeñando la lámpara y dice que accidentalmente golpeó la lámpara. No estaba ordeñando la lámpara, estaba ordeñando la vaca, iluminándose con la lámpara. Golpea la lámpara, se riega el aceite dentro del granero y se comienza a incendiar. Fue tanto el fuego que acabó con 18,000 edificios, 300 muertos y 100,000 desalojados. Una chispa, una. A veces es tan poquito lo que puede detonar en nuestra vida una total destrucción. Porque el fuego puede ser un excelente alumno, pero un excelente maestro, pero no un excelente alumno. Queremos dominar el fuego. Y a veces la palabra la arrojamos, y cuando arrojamos la palabra ya no hay manera de volverlas. En la vida hay 3 cosas que se van y nunca van a volver: el tiempo, las oportunidades y las palabras. Se van y no vuelven nunca más. Y a veces cuando echamos una palabra, esa palabra, ¿qué hace el fuego? El fuego puede, acuérdese bien cómo Dios trabaja con nosotros. La Biblia dice que Dios nos va a santificar, o una de las tantas formas en las que Dios va a santificar al hombre es con el fuego, con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios. Eso ya debería usted de memorizarlo. El fuego, la sangre de Cristo y la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Pero escuche esto que es importante. Así como el fuego puede calentar, también puede quemar. Así como el fuego puede reducir, también puede purificar, porque el oro se limpia con el fuego. Las palabras siempre van a producir una reacción en cadena, y la Biblia dice en Proverbios 18:21, diga conmigo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Una mujer hace mucho tiempo se encontraba en la calle, la mordió un perro. Se empezó a sentir mal, y cuando ella llegó al hospital le hicieron análisis y le dijo, señora, le tengo una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? No, pues la mala, que usted tiene rabia. La buena, que se va a curar. En ese momento ella se dedicó, agarró una lista, empezó a anotar, y le dijo, hay que pasar al tratamiento. Después sigue haciendo sus anotaciones y le dijo, espéreme porque me falta poquito. ¿Qué te falta?
Es que estoy haciendo una lista de todos los que voy a morder. No me cure antes, espéreme porque voy a ir a morderlos. La boca, la lengua, dice la Biblia, que es Proverbios 18:21, ¿qué dice? La vida o la muerte está ¿dónde? En la boca. Y en la Biblia entendemos que también podemos ser condenados o podemos ser salvados por la palabra. La Biblia dice que podemos ser sanados o enfermados por la palabra. Y también es importante entender, escuche esto, que el agua es amarga porque todo el pozo es amargo. Si el agua es dulce, el pozo es dulce. La Biblia dice, una fuente no puede tener agua dulce y agua salada al mismo tiempo. O es dulce o es salada. ¿Hasta ahí va bien todo? ¿Qué pasa en una casa? ¿Quién escuchó el tema el miércoles de las atmósferas espirituales? Levante su mano. Si no lo ha escuchado, vaya a YouTube, vaya a Facebook, ahí está. Y usted se acuerda ahí que cuando tú entras a un lugar y la gente se apena con... Hay dos cosas, ¿no? Y eso yo lo creo mucho. Dice que cuando tú estás platicando una plática y todos se quedan callados es porque pasó un ángel. Pero cuando tú también entras y todos se quedaron callados es porque estaban hablando de ti. Y sin saber qué decían de ti, las palabras se quedan en el aire. ¿Y sabes qué pasa? La atmósfera se tensa. Lo mismo pasa con las palabras. O sea, si el pozo es dulce, el agua es dulce. Y la Biblia dice que dentro de nosotros correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Por lo tanto, si mi casa es amarga, es porque dentro de mí hay agua amarga. Yo no puedo pensar, ay pastor, venga a orar por mi casa cada 8 días y saque a los demonios y saque a mi suegra y saque las cucarachas y me agarran de fumigador y de desenchamucador y de todo quieren que haga el pastor. No, tus palabras han atraído muchas veces espíritus de guerra, de enfermedad. Si estás diciendo todo el día estoy enfermo, me va a dar COVID, me voy a morir, ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a enfermar, te vas a oprimir. Entonces lo que el Señor quiere es que entendamos, nuestra boca tiene que ser gobernada. ¿Quién se atreve a decirlo con el corazón? Mi boca va a ser gobernada. Hace muchos años una mujer me decía, pastor, este día estuvo predicándome duro a mí. Le dije, no, querida hermana, yo me metí en una cueva oscura con un rifle y a la primera que le tocó fue a usted. Había oscuridad, no sabía que usted estaba y le tocó a usted. Entonces escuche esto. La única forma de tener paz en el hogar es controlando la lengua y la boca. Yo veo hogares donde hacen te conozco un hogar donde hacen reiki y hacen meditación y tocan los caracoles y echan incienso y ahí está, ¿no? Pero cuando se apaga el incienso comienzan las palabras. Y yo digo, ¿de qué sirve tanta meditación trascendental, tanta hipnosis, tanto yoga, tanto reiki, si al final de cuentas todo se va con las palabras? Mejor yo prefiero controlar mi lengua dentro de mi boca y que haya paz, una atmósfera de paz. Yo quiero una atmósfera de paz para mi casa, ¿sí o no? O alguien quiere estar peleando y peleando y peleando y peleando. Y a veces es mejor el silencio porque en el silencio Dios trabaja. A veces ahí anda la mujer detrás del marido en la cocina, ya se fue, ya se subió ahí arriba y ahí va atrás de él a ver, vamos a hablar, ven para acá, vamos a solucionar. No, deja que Dios haga la obra. Porque a veces cuando decimos vamos a hablar, si no hay primero una intención, un espíritu de paz en el corazón, la excusa de vamos a hablar es vamos a subirnos otra vez al ring. No me cansé, órale, segundo round, tercer round, como el Canelo. Dios dice, antes de hablar primero pon paz en tu espíritu, deja que tu espíritu tenga paz. A veces queremos hablar con las personas, quiero hacer las paces, pero tenemos primero que tener en nuestro espíritu paz. ¿Ok? La Biblia dice, enseña en el libro de los Proverbios, habla acerca de las manos y habla acerca de la boca. Entonces, no maldecir es la mitad de la ecuación. Yo hace tiempo me acuerdo que un domingo prediqué acerca de un tema que titulé El poder de la bendición. Y dice la palabra de Dios que hay una cosa es profetizar, otra cosa es orar y otra cosa es bendecir. Entonces, la mitad de la ecuación es no simplemente si no, pastor, yo ya tengo semanas o meses que ya no maldigo a mis hijos. Bueno, pero ahora los bendices. Ay, pastor, ya con que no los maldiga, diga que es suficiente. No, la mitad de la ecuación.
Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar palabras de maldición, ¿qué? Por palabras de bendición. Entonces la gente, escuche bien esto, es importante entender esto. Cuando nosotros mudamos nuestras palabras, muda nuestro espíritu. Y muchas veces la gente rechaza y persigue a los cristianos, porque esa gente que rechaza y persigue a los cristianos vive y representa las tinieblas. No toda la gente le vamos a caer bien. Y siempre el diablo va a usar palabras y gente para decirte, no, que muy pastorcito. Satanás, cállate en el nombre de Jesús. Mudece tu boca. No, que muy cristianito. No, que mucho templo. No, que mucha iglesia. Esa gente que persigue a los cristianos vive y representa las tinieblas. Porque no han entendido que nosotros, escuche bien esto, la iglesia tomó el poder que se le había dado a Adán en el huerto, a Israel, al pueblo de los judíos en medio de Israel, a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y ahora a la iglesia. Por eso la Biblia dice, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando un hombre, escuche bien esto, porque a veces pensamos eso, que la brujería es un acto, la brujería puede ser palabras. Y muchas veces he conocido gente varones que están embrujados, que se vuelven como niños indefensos. Esa es una señal de un varón embrujado. Es un niño indefenso. No se defiende, no dice, está mudo, está quieto, está callado, llorando. Brujería. Porque la palabra puede embrujar. Y Dios dice, desata palabras de bendición, todos los días bendice. Nunca te canses de orar. La oración no tiene caducidad. Porque cuando nosotros levantamos una oración, yo no sé si, ya la oración ya se va a acabar, faltan 10 minutos pues si no es la calabaza de la Cenicienta. La oración no tiene caducidad, la oración es algo que se va acumulando en los aires. Y cuando nosotros estamos orando, fíjese, ¿qué pasa cuando nosotros oramos en este lugar? Cuando cantamos, cuando exaltamos a Dios, ¿qué cree que pase? Atraemos la gloria de Dios. Donde hay alabanza, el miércoles le enseñé que es alabar, es declarar la obra de Dios y la persona de Dios. Eso es alabar a Dios. Entonces hace rato estábamos danzando, cantando, atraemos. Porque todo lugar en la tierra donde hay alabanza, ahí hay milagros, ahí hay perdón, ahí hay sanidad, ahí hay restauración, etc. Y muchas veces nuestras palabras nos quieren matar. Ahora, número 3. Otra forma en la que Dios trabaja con el hombre es el cumplimiento de su voluntad. Hermanos, hay que entender que su voluntad se va a llevar a cabo aunque nosotros no la entendamos. Porque la voluntad de Dios no es algo que se entiende. La voluntad de Dios no es algo que se hereda. Imagínense si todos los que pudiéramos, ¿a cuántos no les gustaría heredar su voluntad a los hijos? No una casa, no. Porque tú heredas un bien material, pero lo que heredaste no fue el bien material, fue la voluntad. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién no le gustaría heredar deseos y voluntad a los hijos? Hijo, no te pude heredar nada. O sea, olvídate que haya carro y casas, pero te heredo mi corazón, mis buenos deseos y mi voluntad. Suena como poco, pero si se pudiera heredar los deseos de un padre sobre los hijos serían ricos. Porque nunca creo que un padre le heredaría a su hijo cualquier cosa. ¿Sabe usted qué le heredaría a su hijo? Todo. Porque yo creo que, yo sé que no se pueden heredar los deseos, la voluntad, pero sí se puede heredar a veces otras cosas, se puede dejar un legado, porque el cristiano no hereda, el cristiano le deja un legado. Nosotros le estamos dejando un legado a nuestros hijos. Aunque usted no lo crea, nuestros hijos nos ven. Yo me acuerdo que mi papá, un enfermo, no dejaba de orar, no dejaba de ayunar, no dejaba de leer la Biblia, no dejaba de guerrear. Yo me acuerdo que aún mi mamá, aunque le faltaban fuerzas, era fiel, le servía a Dios, se congregaba. Los hijos están tomando un legado de nosotros. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Pensamos, no, pero es que nadie me valora, pastor, mi esfuerzo. Dios sí, claro que sí. Entonces Dios va a cumplir su voluntad. Y esa es una de las formas, porque cuando nos salimos de su voluntad, Dios se va a encargar, aunque te meta en la panza de un pez,
se va a encargar de que regreses a su voluntad. Mire, Jonás quería ir a España, a Tarsis. Dios le dice, vete a Nínive. No, padre, pero yo quiero ir a otra ciudad. Vete a Nínive. Se lo traga un gran pez. Bueno, lo aventaron los marineros, lo aventaron. Este está salado, ya nos trajo aquí la tormenta. Lo avientan al agua, se lo traga un gran pez. Y el gran pez se lo llevó durante 3 días a Nínive. Y ahí lo escupió, lo vomitó. Porque Dios dice, si tú no haces mi voluntad, yo voy a permitir que te trague las circunstancias, que te trague la crisis para que te avienten donde te tienen que aventar. Ayer hablaba con un hermano que ha vivido muchas cosas feas. O sea, le digo, ay hermanito, ya no te digo que te hagas una limpia porque somos cristianos, pero ¿qué te ha pasado? Todo le ha pasado. Y me dice, pero ¿sabe, pastor? En medio de todo le digo algo, estoy contento. Porque si no hubiera sido por todo esto que me pasó, no me hubiera acercado otra vez a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Porque a veces Dios se vale del dolor y del sufrimiento para hacernos volver a Dios. Y yo digo, gloria a Dios. ¿Verdad? Qué bueno que a veces nos pasan cosas así para volver a Él. Ahora escuche bien, Moisés era parte de la voluntad de Dios. Moisés no estaba moviendo un pueblo, Moisés estaba moviendo una voluntad. Ojo, escuchen lo que dije. Moisés no movía un pueblo, Moisés movía una voluntad. Pero ¿qué pasaba? Dios le decía, Moisés, espérate ahí. Ahora camina, ya caminó la nube y ahí va Moisés y el pueblo. Ahí párate. En la noche ya se movió la columna, muévete. Y ahí va Moisés. Donde la nube se movía o donde la columna se movía, ahí va Moisés. ¿Qué pasó con Josué? Cuando Moisés se muere, ahora le dice Dios a Josué, Josué, a donde tú vayas, yo iré contigo. Ahora era al revés. Ya no era la nube, ya no era la columna, ahora era Josué. Y lo que Dios nos dice es, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y donde ustedes vayan, a donde ustedes se muevan, yo iré con ustedes. Yo estoy con ustedes, no los he dejado, no los he desamparado. Entonces, muchas veces olvidamos que parte de la voluntad, en este número 3, acuérdense que estamos en el número 3, la voluntad de Dios. Cuando Dios dijo, usted ha leído esa cita bíblica que dice, mayores cosas harán en mi nombre, ¿sí? Y pensamos, ay, qué bonita palabra, pero ¿qué significa? Cuando Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre, era solo para aquellos que estaban procesados. Si tú no has sido procesado y si tú no comprendes la voluntad de Dios para tu vida, no podrás hacer cosas mayores en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque mucha gente a veces dice, todo lo que tengo es producto de mi trabajo. Error, tache. Todo lo que tienes debería de ser producto de tu relación con Dios. Porque si todo lo que tienes no fue producto de tu relación con Dios, lo vas a perder. Esa mujer, ay, pastorando de novio, ay, no he ido a la iglesia, le hablé a un hermano. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Porque me encontré una novia y es muy absorbente. Y esa mujer que acabas de encontrar, como si se lo hubiera encontrado, ay, voy en la calle y me encontré una y la levanté, ¿no? Bueno, me la encontré. Oye, y una pregunta, ¿tú le oraste a esa mujer al Señor? No. Todo lo que tú recibas, si no fue producto de una oración, lo vas a perder pronto. Porque en el ministerio, nosotros los pastores, aunque hagamos la obra de Dios, si lo que hacemos no está hecho con el fundamento no es una relación con Dios, se acaban las iglesias así. Los matrimonios se acaban así, las familias, los negocios. Voy a abrir un negocio, voy a poner, no sé, un ejemplo, voy a sacar uñas enterradas. ¿Y lo hiciste en una relación con Dios? No, lo hice en mis fuerzas. Se pierde, porque Dios sostiene lo que tiene como fundamento una relación con Dios. El ministerio, el matrimonio, lo que sea, si no tiene un fundamento que es la relación con Dios, se pierde. Entonces preocúpate, asegúrate que los milagros que has hecho tengan como base una relación con Dios. Porque si yo hago un milagro y mi base no fue la voluntad de Dios y mi base no fue la relación con Dios, se llama brujería. Ojo. ¿Qué hacen los brujos cuando hacen un amarre? A mí me da risa cuando los escucho decir, vamos a hacer un amarre, vamos a hacer un trabajo para que él nunca te deje de amar. Y ahí está la otra dando dinero. ¿Y qué tengo que hacer? Y tráete esta vela, y tráete este azúcar, y pon a este santo de cabeza. Y bueno, esa gente que intenta ayudar, ¿sabe por qué lo hace? Por dinero. Esa gente no hace nada de a gratis. O sea, le exprime el dinero.
Pero en eso que hacen no hay una relación con Dios, por lo tanto es brujería, porque lo que hacemos sin una relación con Dios, aunque esté muy bien hecho, es brujería. Lo que Dios dice es, todo lo que hagas, hazlo siempre bajo mi voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Cuando algo entonces no sale como queremos es porque Dios tiene un mejor plan en nuestra voluntad. Y una forma de tener un encuentro con Dios es a través de las crisis, al no entender la voluntad de Dios. A veces anhelamos un encuentro con Dios, pero olvidamos que también una prueba es un encuentro con Dios. Padre, yo quiero tener un encuentro contigo. Y cuando viene la prueba, Dios dice, eso también es un encuentro con Dios. Dios tiene que ser más real en ti que las crisis que estás pasando. Porque a veces tenemos enfermedades que son reales, pero Dios tiene que ser más real que esa enfermedad. Dios tiene que ser más real que esa gente que te traiciona, que te lastima. Porque si Dios no es más real que la gente que me lastimó, entonces yo no he creído en un Dios poderoso y vivo. A veces creemos que hay cosas vivas, que como, ay, bueno, el virus existe. Sí, eso es un hecho. Pero Dios es más real que ese virus, porque para mí Dios es más grande que aún ese virus. Pero si yo entonces lo hago el virus más grande que mi Dios, no quiero salir a la calle. Ay, no, que no me dé ni el sol porque el virus me está esperando allá afuera. Mira cómo está con sus uñas y con... No, porque para ti no es más real Dios y porque para ti es más real el virus, por eso tienes miedo de salir. Porque no has entendido, no has hecho a Dios más real en tu vida. Y mientras no hagamos más real a Dios en nuestra vida, todo nos va a causar conflicto. Job 3:25 dice que todo lo que pensamos y todo lo que le tenemos miedo, eso atraemos. El Señor, al final de cuentas, en el Salmo 91, cuando habla acerca de la voluntad de Dios, nos habla acerca de que las bendiciones de Dios son grandes y que nos ayudan a olvidar también los pasados. Josué fue entonces declarando guerra, no corrió. Él se mantuvo fiel. Cuando entró a la tierra prometida, dijo, tengo que tomar esta tierra, y le declararon la guerra a los pueblos enemigos. Él no corrió, él se enfrentó. Hay cosas en nuestra vida a las que no debemos de correrle. No, porque si tú le corres a algo, a la vuelta se va a hacer un gigante más grande. Hoy Dios te está poniendo a lo mejor en algún área de tu vida a enfrentarte con algo. Y si tú no te enfrentas con eso y no derrotas a ese gigante, se lo vas a heredar a tus hijos. Dios me está diciendo que, que acabe con este vicio, pero no lo quiero enfrentar. Se lo vas a heredar a tus hijos. Enfréntalos ahora. ¿Tus miedos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu mayor miedo? No, pues que me muera. Entonces Cristo no está en tu corazón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un cristiano que teme por la muerte no es un cristiano verdadero. Es un convencido, pero no un convertido. Número 4, la victoria sobre el pecado. Dios nos ha dicho, yo los voy a ayudar a vencer el pecado. Voy a terminar, ya falta poquito. ¿Cuántos queremos vencer el pecado? ¿Sabía usted que David nunca llamó a Goliat gigante? La Biblia nunca, David, todos cuando estaban aterrorizados, le decían, David, van 40 días que este gigante nos está provocando y tenemos miedo. Y cuando salió David le dijo, ¿quién es este perro que viene a mí? ¿Cuándo lo llamó gigante? No, porque David representa a la iglesia y el gigante representa el pecado. Siempre pensamos, Goliat representa un demonio, Goliat representa a mi suegra, no es cierto, Goliat representa el pecado. Y sí se puede vencer al pecado. ¿Y cómo? Porque David venció a Goliat. Y siempre que usted esté en una tentación, en una lucha sobre algún pecado, el que sea, dígale, Señor, si David pudo vencer a Goliat, yo también podré vencer este pecado. Porque tú eres más poderoso, porque tú eres grande, porque tú me das fuerzas, porque tú me das la salida. Ahí está el Señor. Entonces escuche bien esto, los tiempos de Dios se caracterizan por tiempos de silencio. Y decíamos hace 15 días, en el silencio Dios ordena mi mente. Necesitamos silencio para que Dios ordene. Cuando tú no sepas qué hacer, ya no hables, simplemente guarda silencio. Ay, mis hijos me están desquiciando, ya no sé qué hacer. Padre, no sé cómo matarlos, ¿qué hago? Dice Dios, cállate para que yo te diga qué hacer.
El silencio ordena nuestros pasos, el silencio nos ordena a la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios no es fácil. No, hermanos. El que tú le sirvas a Dios es cumplir la voluntad. El que tú decidas, hay dos opciones: o me quedo en la camita o me paro y me voy a la iglesia. Eso es hacer la voluntad, y no es fácil, porque tal vez en esta mañana usted estaba contra Sabanás ahí agarrándose y no te voy a soltar. No, sí me vas a soltar. Y el hecho de que usted salió de su cama es hacer parte de la voluntad de Dios. El poder, entonces escuche bien esto, el poder de Dios es nuestra herencia y se vuelve legal cuando tenemos comunión con el Rey. Si me puedes ir ayudando así en el piano para cerrar. Y es en la intimidad donde se agranda mi espíritu, mi fe y mi dependencia de Dios. Nuestras oraciones a veces no son contestadas. Número 1, porque Dios purifica nuestros motivos. Número 2, porque Dios clarifica nuestras peticiones. Y número 3, porque Dios aumenta nuestra fe a través de la espera, a través de la demora. Gracias, Jesús. Fíjese bien lo que le voy a decir. Si algo le duele a mi carne, es porque Dios está obrando ahí. Toda área de nuestra vida donde duele, es porque Dios está trabajando ahí. Dios está trabajando en la paciencia. ¿Te duele? Ahí Dios está trabajando. Toda área, véalo en nuestras vidas, donde el Señor empieza a poner sus manos y nos duele. ¿Qué áreas donde nos duele? Ahí Dios dice: yo estoy poniendo mi mano ahí. No confíes en los hombres, no confíes en las fuerzas humanas. Y número 5, la derrota completa de Satanás y del adversario. Ahí vemos una forma en la que también Dios trabaja. Que Dios nos hace pensar que somos su ejército y creer, debemos de creerlo, somos su ejército. Dice Juan 6:12: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos de las 12 cestas llenas para que no se pierda nada. Dígalo fuerte: para que no se pierda nada. Ay, qué palabra tan preciosa. El Señor no derrocha, El Señor no es de los que, pues que tiren las cestas, 12 cestas sobraron, tírenlas. No, dice la Biblia, Juan 6:12, escuche: recojan lo que sobró para que no se pierda nada. En nuestra vida va a pasar lo mismo. Hay áreas, hay momentos en nuestra vida que Dios dice: esto no se va a perder. Eso que viviste no se va a perder, tiene un propósito. Y muchas veces el enemigo, escuche bien esto, hay que entender que la guerra espiritual es una lucha por territorio, una lucha por almas y una lucha por recursos. ¿Por qué se enoja el enemigo cuando evangelizas? Porque estás robándoles el territorio. ¿Por qué se enoja tanto el enemigo? Escuche bien esto. ¿Qué pelea el enemigo dentro de la guerra? Territorios, recursos y almas. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos darle algo a Dios? Queremos poner una ofrenda. Hay una lucha. Hay una lucha y no, si lo hago, no lo hago. Ay, no, mejor mejor sí. Hay una lucha. Recursos, territorios y almas. Nuestra casa es un territorio. Nuestro corazón. Pero el diablo está derrotado, destronado, destruido, desarmado. Derrotado, destruido, destronado, desarmado. Así de sencillo. Padre, yo tengo la victoria. Quiero que cierres tus ojos. Ate a espíritus antes de que se levanten. Él nos ha dado la autoridad para decir: hay formas en las que yo voy a trabajar contigo, amada iglesia. En tu carácter, en tu paciencia, con tu fe. Hay cosas en las que yo voy a trabajar contigo. Pero también quiero que sepas, dice Colosenses 2:15, que ya hemos ganado esta batalla. Hemos ganado esta pelea espiritual. ¿Por qué? Porque la oración debemos devolverla a un ministerio. ¿Sabía usted que la oración es un ministerio? No, la oración no es una opción. No, la oración no es una fuga. La oración no es una manera de agradecer los alimentos. La oración no es una manera de bendecir un carro, una casa. La oración es un ministerio. Y mientras usted no entienda que la oración es un ministerio, su vida está apagada. Padre, haz de nuestra oración un ministerio. Dígaselo, vamos. Padre, haz de nuestra oración un ministerio. Yo quiero, Señor, ser un intercesor. Yo quiero, Padre, que tú me levantes para hacer tu voluntad.
Yo quiero entender, Padre, que tú tienes formas en las que tú estás trabajando conmigo. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Yo creo, Espíritu Santo, que cuando Adán olvidó estos principios, dice tu palabra, Señor, que en el huerto del Edén el primer pecado fue una violencia familiar, pero también una guerra entre los hijos. Abel matando a Caín y Caín matando a Abel, envidiándose, destruyéndose, ejerciendo una lucha de territorio. Y dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, algo había en el corazón de ese hombre llamado Caín. Hoy es momento de que no mates nada de tu corazón, sino que tú le entregues todo a Dios. A veces queremos decirle al Señor: Padre, me cuesta mucho entregarte esto, mejor lo mato para no entregártelo. No, Dios te dice: Ismael no ocupa el mismo lugar en tu corazón que Isaac. Hoy quiero a ese Isaac. Vamos, yo quiero, iglesia, despiértate. Este es un buen momento para que te levantes. Ponte de pie, yo quiero que te pongas en tus pies. Pisa tus zapatos en este momento, ponte de pie. Yo quiero que tú le entregues a Isaac. Vamos, hay cosas que hay que entregar. Dios no nos está pidiendo Ismael, Dios dice: Isaac, entrégame a ese Isaac. Entrégame a ese Isaac. Viérteme a ese Isaac. Entrégalo. ¿Qué es ese Isaac? Lo que representa para ti tu fortaleza, lo que representa para ti tu seguridad, lo que representa para ti tu paz, lo que representa para ti tu economía, tu fortaleza. Dile: Señor, hoy quiero entregarte mi Isaac. Que nada me haga depender más que solo de ti. Y que tú, Señor, vamos, dígale esta oración: Señor Jesús, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Yo quiero que tú en tus formas me cambies, me transformes.